No se gritó, no se anunció, no hubo testigos ni gestos dramáticos ni la sensación de que se estaba reescribiendo la historia en ese momento. Y sin embargo, cuando llegó la mañana, la decisión de Parker Schnabel a última hora de la noche lo había cambiado todo. Una decisión tomada después de medianoche remodeló silenciosamente la temporada antes de que nadie tuviera la oportunidad de darse cuenta. La decisión no llegó envuelta en dramatismo. No hubo ninguna discusión que ganar, ningún portazo de frustración, nadie que observara con suficiente atención como para comprender el peso de lo que estaba ocurriendo. Esa ausencia de espectáculo era precisamente lo que la hacía peligrosa. Justo después de medianoche, cuando el campamento había enmudecido y el frío del Yukón apretaba con una claridad que agudizaba el pensamiento en lugar de embotarlo, Parker se quedó solo ante unos números que se negaban a alinearse como se suponía que debían hacerlo. La temporada no estaba fracasando, ese era el problema. Iba a la deriva. Los totales de oro se acercaban lo suficiente a las previsiones como para evitar el pánico, pero se alejaban lo suficiente como para que la recuperación fuera incierta. Las reparaciones de los equipos se acumulaban lentamente, manteniéndose justo por debajo del umbral de la crisis. Los costes del combustible subían no de forma dramática, pero sí persistente. Todas las métricas contaban la misma historia silenciosa. Si nada cambiaba, la temporada no se desplomaría en un solo momento. Se desangraría gradualmente, sin que se notara hasta que fuera demasiado tarde para intervenir. Parker había aprendido a menudo, por las malas, que el fracaso lento era más peligroso que el desastre repentino. El desastre obliga a actuar. La deriva disfraza la decadencia. Salió al exterior, teléfono en mano, el frío cortando las capas de ropa, como si quisiera confirmar que dormir no era una opción esta noche. Las luces del campamento brillaban débilmente en la distancia. Las máquinas permanecían inactivas, macizas y silenciosas. La tripulación dormía confiando en que cuando llegara la mañana, el plan sería el mismo que habían seguido el día anterior. Esa confianza le pesaba más de lo que el frío podría jamás. No había nadie a quien persuadir, ni voces con las que discutir, ni seguridad en la que apoyarse. Solo estaba Parker y la certeza de que esperar al consenso podía costar más que actuar solo. Repasó mentalmente los últimos días, conversaciones interrumpidas, preocupaciones reconocidas pero aplazadas, ajustes realizados en torno a los problemas en lugar de a través de ellos. Era un patrón que reconoció al instante porque había visto cómo destruía otras operaciones, otras temporadas, otros líderes que dudaban lo suficiente como para perder el control. Parker exhaló lentamente e hizo la llamada. Las instrucciones eran claras, mínimas y definitivas. Un cambio de dirección que se extendería hacia el exterior por la mañana, obligando a toda la operación a reajustarse, estuviera o no preparada. No había lugar para el debate en su voz, aunque el peso de la decisión le oprimía el pecho. Cuando terminó la llamada, no sintió alivio. Sintió claridad. La que solo llega cuando una puerta se ha cerrado tras de ti y ya no hay vuelta atrás. Dentro del campamento nada parecía diferente. La tripulación seguía durmiendo sin saber que los cimientos de su estación habían cambiado mientras descansaban. Al amanecer se pedirían explicaciones. Las reacciones irían de la comprensión a la incredulidad. La confianza se pondría a prueba de un modo que ningún fallo del equipo podría jamás. Pero ese ajuste de cuentas aún estaba por llegar. Por ahora solo quedaba la tranquila certeza de una decisión tomada después de medianoche y el conocimiento de que por la mañana nada sería igual. El liderazgo no le llegó a Parker Schnabel de golpe, sino que se fue acumulando silenciosamente, año tras año, temporada tras temporada, decisión tras decisión, hasta que se convirtió en algo que llevaba consigo más que en algo que realizaba. En Gold Rush, los espectadores vieron confianza, decisión y control. Lo que no vieron fue cómo ese control estrechaba el espacio a su alrededor, reduciendo el número de personas que podían comprender realmente el peso que tenía. A estas alturas de la temporada, Parker ya no se limitaba a gestionar máquinas y terreno. Gestionaba el impulso. Cada retraso amenazaba la moral. Cada error amenazaba la confianza.
Cada onza de oro que no alcanzaba la proyección amenazaba el frágil equilibrio que mantenía intacta la operación. El liderazgo significaba absorber esas presiones sin permitir que se desbordaran hacia el exterior, aunque presionaran desde todas las direcciones. Durante el día, Parker se mostraba firme. Recorría los cortes, hacía preguntas precisas, emitía correcciones y recalibraba los planes en tiempo real. Para la tripulación parecía concentrado y en control. No era una actuación, pero estaba incompleto. El liderazgo no terminaba cuando se apagaban las máquinas. Le seguía en las horas de silencio en las hojas de cálculo y las proyecciones en los momentos en que la duda se colaba sin invitación. Lo que más le pesaba no era el miedo al fracaso, sino el miedo al estancamiento. Había visto cómo las operaciones se desmoronaban no por un error catastrófico, sino porque los líderes esperaban demasiado para actuar. Perseguían la estabilidad en lugar del impulso. Evitaban el conflicto en nombre de la armonía y veían cómo todo se erosionaba lentamente como resultado. Parker conocía ese patrón demasiado bien como para ignorarlo. La tripulación confiaba en él. Esa confianza era a la vez su mayor baza y su mayor carga. Todos los miembros de la tripulación habían reorganizado sus vidas en torno a la promesa de una temporada productiva. Se habían comprometido con la visión, la estrategia y el criterio de Parker. Si calculaba mal, cargarían con las consecuencias junto a él. Esa realidad le perseguía constantemente un recordatorio silencioso de que el liderazgo nunca era personal, incluso cuando sus consecuencias se sentían profundamente íntimas. Repasó en su mente las temporadas pasadas, recordando momentos cruciales en los que se había esforzado al máximo y había sido recompensado, y otros en los que la indecisión le había costado caro. La línea que separa la confianza de la extralimitación era muy fina, y Parker la recorría a diario. Demasiado agresivo, y corría el riesgo de quemar a su tripulación y su equipo. Demasiado cauto, y la temporada se le escapaba centímetro a centímetro. Lo que hacía que este momento fuera diferente era el momento. La temporada aún podía salvarse. Las cifras no eran catastróficas, pero la línea de tendencia apuntaba a la baja. Parker entendía mejor las tendencias que los totales. Sabía que esperar la certeza era a menudo solo otra forma de evasión. Esa comprensión le aislaba. No podía compartir todas sus preocupaciones con la tripulación sin minar la confianza. No podía delegar la responsabilidad de una decisión que en última instancia le pertenecía. Y no podía ignorar la voz silenciosa que le decía que algo fundamental tenía que cambiar. El liderazgo exigía claridad, no comodidad. A última hora de la noche, cuando el campamento por fin se asentó, Parker se permitió sentir el agotamiento que había reprimido durante el día. No el agotamiento físico que hacía tiempo que había aprendido a soportar, sino la fatiga mental del cálculo constante. Cada decisión conllevaba una serie de consecuencias. Ajustar una variable exigía compensar otras. No había movimientos sencillos, solo compensaciones. El peso del liderazgo se reveló de forma sutil. En la pausa antes de responder a preguntas que en otro tiempo habrían resultado fáciles. En los silencios más prolongados después de que hablara mientras la tripulación procesaba lo que implicaban sus palabras. En la creciente distancia que surgió no por diseño sino por necesidad. El liderazgo crea distancia porque cuanto mayor es lo que está en juego, menos gente puede estar a tu lado sin desestabilizarlo todo. Parker no resentía esa distancia, la aceptaba. Pero la aceptación no la hacía más liviana. Lo que le empujó hacia la decisión de medianoche no fue el pánico, sino la determinación. El reconocimiento de que el liderazgo a veces significa elegir el momento de la disrupción en lugar de esperar a que la disrupción te elija a ti. Él creía profundamente que incluso la acción impopular era preferible a la deriva, y el peso que cargaba no se refería solo a esta temporada sino al legado, en demostrar una y otra vez que no solo heredaba el éxito sino que se lo ganaba bajo presión, que podía tomar decisiones difíciles sin inmutarse, que podía liderar incluso cuando el suelo se movía bajo sus pies. Cuando Parker descansó por fin aquella noche con la decisión ya tomada,
El peso no se había disipado, simplemente había cambiado de forma. Y por la mañana, todos los demás también lo sentirían. Lo que Parker no decía en voz alta. Había cosas que Parker Schnabel podía explicar y otras que no. No porque fueran complicadas, sino porque decirlas en voz alta cambiaría la forma en que la gente escuchaba todo lo demás. El liderazgo le había enseñado que algunas verdades, una vez dichas, no podían retirarse. Cambiaban dinámicas, sembraban dudas. Le obligaban a mantener conversaciones para las que no estaba preparado, así que se las guardó. A primera vista, su decisión nocturna parecía estratégica, lógica, basada en números y plazos. Esa era la versión que podía justificar, la versión que repetiría si le preguntaran. Pero bajo esa explicación existía otra capa que Parker nunca articuló ni siquiera en privado. Temía perder la temporada no en un colapso dramático, sino en una lenta erosión de la autoridad. Parker lo había visto antes en otras tripulaciones con otros jefes. El momento en que las decisiones se volvían negociables. Cuando la urgencia se suavizaba, cuando todos se sintieron lo suficientemente cómodos, como para dejar de empujar con toda su fuerza. Ese tipo de decadencia no se anunciaba, se instalaba silenciosamente. Disfrazado de sensatez, percibió las primeras señales, conversaciones que se alargaban más de lo necesario, preocupaciones planteadas sin soluciones, ajustes hechos con la suposición de que siempre habría tiempo mañana para arreglar lo que no se arregló hoy. Nada de eso fue malintencionado, nada de eso era incompetente. Eso era lo que lo hacía peligroso. Parker no quería convertirse en el tipo de líder que deriva hacia la irrelevancia mientras sigue técnicamente al mando. Tampoco dijo en voz alta hasta qué punto sentía personalmente la presión. No solo como jefe, sino como alguien cuya identidad estaba estrechamente ligada al rendimiento. En la Quimera del Oro, los espectadores le habían visto crecer bajo escrutinio. Cada temporada se convertía en un referéndum sobre su capacidad. Cada revés invitaba a la comparación. Cada éxito elevaba el listón. Esa conciencia nunca le abandonó. Lo que no podía admitir era cuánto le pesaban las expectativas en los momentos de tranquilidad. No las expectativas del público. Había aprendido a no prestar atención a eso, sino a lo que se esperaba de sí mismo. Medía las temporadas no solo por los totales de oro, sino por si había dirigido con decisión, si había actuado cuando era necesario actuar. Últimamente no estaba seguro. Repasaba momentos en los que había pospuesto decisiones difíciles, momentos en los que había preferido el consenso a la claridad. La decisión tomada a última hora de la noche tenía tanto que ver con romper esa pauta como con arreglar la temporada. Otra cosa que Parker no dijo fue lo solo que se sentía a la hora de llevar el cuadro completo. Los supervisores veían sus áreas. Los miembros del equipo veían sus turnos. Parker lo veía todo. El dinero fluyendo. Los riesgos acumulándose. La frágil alineación que impedía que decenas de piezas móviles chocaran. Esa perspectiva le aisló por necesidad. No podía cargar a la tripulación con todas sus preocupaciones sin erosionar la confianza. No podía delegar la responsabilidad de una elección que definiría la temporada. Y no podía pedir tranquilidad sin revelar una incertidumbre que creía que un líder no debía mostrar. Así que la absorbió. La decisión tomada a altas horas de la noche fue en cierto modo un acto de autoconservación, no emocional, sino estructural. Reafirmó el control en un momento en el que parecía que se estaba desvaneciendo a base de compromisos graduales. Parker sabía que una vez fracturada la autoridad, reconstruirla a mitad de temporada era casi imposible. Lo que tampoco dijo es cuánto odiaba sorprender a la gente. A pesar de las apariencias, Parker valoraba profundamente la lealtad. Recordaba lo que sentía al recibir decisiones abruptas al principio de su carrera. Entendía perfectamente cómo se sentiría la tripulación cuando supieran que la decisión se había tomado mientras dormían. Pero esperó frente a la alternativa de prolongar el debate. Retrasó la acción. Erosionó la urgencia. Y eligió el resultado que creía que le dolería menos a largo plazo, aunque duela más en el momento. También había miedo bajo la determinación, miedo de que si explicaba demasiado invitaría a la duda, que la gente cuestionaría no solo la decisión, sino su confianza en ella. Parker sabía lo rápido que podía extenderse la incertidumbre una vez que encontraba voz, así que optó por el silencio. Lo que Parker no dijo en voz alta
fue que la decisión marcó un punto de inflexión tanto para él como para la tripulación. Fue el momento en que aceptó plenamente que el liderazgo le costaría cierto tipo de cercanía, que ser respetado no siempre significaba ser querido. Esa claridad a veces requería una acción unilateral. No lo dijo porque decirlo lo convertiría en realidad, sino que siguió adelante con el plan. Confiar en que los resultados justificarían el método. Confiar en que la tripulación acabaría entendiéndolo, aunque no estuvieran de acuerdo. Confiar en que el liderazgo, una vez ejercido, podría soportar tensiones temporales. Sin embargo, en los momentos de tranquilidad, la duda persistía. No sobre la decisión en sí, sino sobre lo que revelaba. Sobre el tipo de líder en el que se estaba convirtiendo. Sobre cuántas noches como aquella nos esperaban en las que las decisiones se tomarían a solas en silencio, con consecuencias que se propagarían hacia el exterior. Parker Schnabel nunca se consideró un héroe o un villano. Consideraba el liderazgo como una responsabilidad, no como una identidad. Pero aquella noche le obligó a enfrentarse a una verdad que había evitado. Algunas decisiones cambian más que los planes cambian las relaciones. Y una vez hechas no se pueden deshacer, solo vivir con ellas. Esa era la parte que nunca decía en voz alta, porque todos lo sentirían pronto. La tripulación siente el cambio. El cambio no se anunció con caos. No hubo gritos al otro lado del corte, ni portazos ni voces alzadas exigiendo respuestas. Llegó en silencio en el espacio entre la rutina y la realización. Cuando el equipo empezó la mañana ya había algo que no encajaba. Los horarios habían cambiado y las tareas no coincidían con las del día anterior. Los hombres intercambian miradas, revisan sus notas, repasan mentalmente las conversaciones de ayer, buscan la reunión que se habrán perdido. Por fin alguien hizo la pregunta en voz alta. Cuando cambió esto, Parker no lo dudó. Anoche las palabras cayeron más duras de lo que nadie esperaba. No fue el cambio en sí lo que asombró a la tripulación. Las temporadas mineras se basan en ajustes constantes. Todo el mundo lo entendía. Lo que les conmocionó fue cómo el cambio se había producido en silencio unilateralmente mientras dormían. La toma de conciencia se extendió hacia el exterior, modificando la forma en que la gente separaba cómo hablaba, con qué cuidado elegía sus próximas palabras. Algunos lo aceptaron inmediatamente. Vieron la lógica antes de que se explicara del todo. Los números estaban ajustados. La presión es obvia. Aquellos miembros del equipo se adaptaron y se pusieron a trabajar confiando en que Parker había visto algo que ellos no habían visto. No porque no estuvieran de acuerdo con la decisión, sino porque se sentían ajenos a ella. La naturaleza repentina del cambio suscitó algo más profundo que la frustración suscitó dudas. No sobre la competencia de Parker, sino sobre su lugar en la operación. ¿Eran socios en el empuje o solo manos que seguían órdenes? Esa pregunta persistía incómoda. A lo largo del día las conversaciones se acortaron. La gente se concentraba en las tareas, pero el ritmo fácil había desaparecido. Donde antes había habido bromas casuales, ahora había concentración bordeada de contención. No era ira, era una recalibración. La tripulación estaba reevaluando los límites de la confianza. Parker se dio cuenta enseguida. Lo vio en la forma en que los ojos le seguían más tiempo de lo habitual. En las pausas antes de que la gente respondiera a sus preguntas. En el sutil cambio de la colaboración a la conformidad. Seguían comprometidos, seguían siendo profesionales, pero algo se había tensado. El liderazgo a menudo exige distancia, pero esto parecía diferente. No era la separación natural entre jefe y tripulación, sino una respuesta a la sorpresa. A medida que pasaban las horas, las explicaciones se sucedían. No eran discursos ni justificaciones, sino contexto. Parker esbozaba el razonamiento en términos prácticos. Números, eficacia, gestión del riesgo. Habló con calma, deliberadamente, con cuidado de no enmarcar la decisión en la emoción o el impulso. La mayoría escuchó. Algunos asintieron con la cabeza y otros no dijeron nada. En la Quimera del Oro, momentos como este rara vez llegaban a la historia final. Lo que los espectadores vieron fue la maquinaria en movimiento, el oro fluyendo, la operación adaptándose. Lo que no vieron fue la recalibración humana que se produce debajo del cambio mental necesario cuando se pone a prueba la confianza, aunque sea sutilmente.
Al final de la tarde, la tripulación había encontrado un nuevo ritmo. El trabajo avanzó. La operación se estabilizó. En apariencia parecía que la decisión se había asimilado limpiamente. Un miembro de la tripulación le confesó a otro en voz baja: «Entiendo por qué lo hizo. Ojalá lo hubiéramos sabido». Ese sentimiento resonó más de lo que nadie admitió. Para Parker, el día fue un acto de equilibrio. Necesitaba proyectar seguridad sin parecer desdeñoso. Mantener la autoridad sin endurecerse en el distanciamiento. Sabía que explicar demasiado podía minar la confianza con la misma facilidad que explicar demasiado poco. La tripulación empezó a depender menos de la conversación y más de la instrucción. La iniciativa se estrechó. La gente esperaba dirección donde antes anticipaba necesidades. No por desafío, sino por precaución. Nadie quería meterse en un terreno que podría cambiar de la noche a la mañana. La confianza, antes fluida, se había vuelto mesurada. A medida que el sol se ponía y las máquinas se ralentizaban, el ambiente seguía siendo profesional pero moderado. Nadie se enfrentó directamente a Parker. No era necesaria ninguna confrontación. El mensaje ya se había transmitido no con palabras, sino con la postura, el tono, la cuidadosa distancia que todos mantenían. Esa noche, mientras el equipo se dispersaba, el cambio se hizo innegable. Aún creían en Parker. Aún creían en la temporada, pero ahora comprendían algo fundamental. Cuando la presión alcanzaba su punto álgido, las decisiones se tomaban por encima de sus cabezas. Esa comprensión no rompió la operación, pero la redefinió. A algunos les tranquilizó, a otros les inquietó, pero a todos les marcó una línea. A partir de ese día, la tripulación trabajaría igual de duro, tal vez más, pero con una conciencia más aguda de dónde residía realmente la autoridad. El liderazgo, se dieron cuenta, no era una carga compartida en momentos como ese. Era una carga solitaria, y acababan de sentir su peso presionando. Cuando la confianza empieza a resquebrajarse, no se derrumba de forma dramática, no se hace añicos con ruido o espectáculo. Se debilita en incrementos casi imperceptiblemente, a través de momentos que parecen pequeños en ese momento, pero que acumulan peso. En los días siguientes a la decisión de Parker Schnabel, el equipo seguía funcionando, seguía produciendo, seguía apareciendo. Pero algo en el fondo había cambiado y todo el mundo lo notaba. Al principio las grietas eran sutiles. Las preguntas se hacían con menos libertad y las sugerencias se formulaban con más cautela. Donde antes había un intercambio abierto de opiniones, ahora había un proceso de filtro silencioso en el que los miembros de la tripulación sopesaban si valía la pena arriesgarse a ser marginados por otra decisión de la noche a la mañana. Nadie lo dijo en voz alta. Nadie lo necesitaba. La tripulación confiaba en la inteligencia de Parker. Eso nunca había estado en duda. Lo que vacilaba era su sentido de la inclusión, la creencia de que formaban parte del tejido decisorio, en lugar de ser sujetos del mismo. La minería siempre había sido dura, pero también había sido comunitaria. Ahora ese sentimiento de pertenencia compartida era más tenue. Parker notó el cambio incluso cuando intentaba superarlo. Respondió de la única forma que sabía, reforzando el control. Las instrucciones se hicieron más específicas. Las expectativas se definieron con mayor claridad. Había menos margen para la interpretación, menos zonas grises por las que pudiera deambular la iniciativa. Desde el punto de vista de la gestión tenía sentido. La confianza empezó a resquebrajarse no porque Parker estuviera equivocado, sino porque era inalcanzable. En la quimera del oro los espectadores ven a menudo el liderazgo enmarcado en la decisión. Lo que no ven es cómo la firmeza no controlada por el diálogo puede endurecerse poco a poco hasta convertirse en aislamiento. Parker no estaba dejando fuera a la gente intencionadamente. Estaba protegiendo la temporada. Pero la protección puede parecerse mucho a la exclusión cuando se está fuera de ella. La tripulación se adaptó haciendo lo que hacen los profesionales: cumplir. El trabajo se hacía. Las máquinas funcionaban. El oro se movía. Pero el tono cambió. Hubo menos risas. Entraron menos comprobaciones casuales. Las pausas eran más tranquilas. Las conversaciones se mantenían más cerca de la logística y más lejos de cualquier cosa personal. Era como si todos hubieran acordado colectivamente reducir la relación a su forma más segura.
Una noche un miembro veterano de la tripulación se quedó después de un turno observando cómo Parker revisaba los informes. «Ya sabes», dijo con cuidado, «la gente está intentando averiguar a qué atenerse». Parker levantó la vista, sabiendo ya lo que se avecinaba. «Están donde siempre», respondió. La respuesta no era errónea, pero no era suficiente. Ahí fue donde la fractura se hizo más profunda. Parker creía que la coherencia era tranquilizadora. La tripulación necesitaba reconocimiento. Esas dos necesidades se deslizaban la una junto a la otra sin encontrarse. Al principio, Parker no se dio cuenta de hasta qué punto la confianza se basaba en la previsibilidad no solo de los planes, sino también del proceso. La decisión tomada a última hora de la noche había alterado todo eso, introduciendo una nueva variable, la sorpresa. Una vez que existió esa variable, la gente empezó a protegerse contra ella. Algunos miembros de la tripulación se retrajeron emocionalmente. Otros compensaron en exceso, esforzándose más por demostrar su valor. Unos pocos se volvieron hipervigilantes, atentos a señales de otro cambio repentino. Ninguna de estas reacciones fue dramática, pero juntas alteraron la química de la operación. Parker sintió la tensión de forma más aguda en los momentos de silencio, cuando pedía opiniones y recibía asentimientos en lugar de opiniones. Cuando los problemas se solucionaban discretamente en lugar de señalarlos a tiempo. Cuando la gente esperaba instrucciones en lugar de anticiparse a las necesidades. No eran signos de rebeldía, sino de cautela. La confianza no desaparece cuando la gente deja de preocuparse, sino cuando deja de creer que su voz importa. Una noche, a última hora, Parker volvió a sentarse solo revisando unas cifras que por fin mejoraban. Sobre el papel, la decisión había funcionado. La producción se estabilizó. Aumentó la eficacia. La temporada volvía a estar en marcha, pero algo más le carcomía. Se dio cuenta de que dirigía una operación más estricta pero más silenciosa. Los resultados llegaban, pero a costa de la facilidad. La tripulación le respetaba profundamente, pero el respeto había sustituido a la familiaridad. Y la familiaridad, una vez perdida, era difícil de recuperar sin un esfuerzo intencionado. Parker luchaba por saber si eso importaba. La minería no era un concurso de popularidad. Se trataba de producción, supervivencia y resultados. Si confianza significaba simpatía, entonces tal vez estaba sobrevalorada, pero si confianza significaba creencia, creencia en que el liderazgo te veía, te valoraba y te incluía, entonces lo era todo. La grieta se ensanchó cuando apareció el cansancio. A medida que se agravaba el agotamiento, la paciencia se agotaba. Las pequeñas frustraciones afloraban con mayor rapidez. Sin el colchón de la confianza, cada interacción tenía más peso. Lo que antes podía haberse ignorado ahora persistía. Parker lo vislumbró y sintió la tensión entre redoblar la apuesta o suavizarla. No estaba seguro de qué le haría más daño. Eligió la firmeza. Esa elección estabilizó la operación, pero no curó la fractura. La confianza, una vez resquebrajada, no responde a la fuerza. Responde al tiempo, a la constancia y al reconocimiento. Parker ofrecía constancia, lo que aún no había ofrecido era reconocimiento. La tripulación no se volvió contra él. No se rebelaron ni se desvincularon. Pero algo esencial cambió. Dejaron de esperar que se les consultara cuando la presión alcanzaba su punto álgido. Recalibraron su forma de entender el liderazgo. Parker Schnabel fue decisivo, fiable, eficaz, y estuvo solo cuando más importaba. La confianza no desapareció, pero cambió de forma. Y en la minería, como en el liderazgo, incluso una pequeña fractura puede alterar la forma en que la presión viaja a través de todo lo demás. La mañana siguiente. La mañana no trajo confrontación, trajo claridad. Para cuando el sol se deslizó sobre la corta, la operación ya se movía a un nuevo ritmo. Las máquinas empezaron a trabajar con horarios revisados y los equipos siguieron prioridades actualizadas. La decisión que Parker Schnabel había tomado pasada la medianoche ya no era teórica, sino una realidad operativa. Y como la mayoría de los momentos decisivos de liderazgo, no se anunció con dramatismo. Se reveló a través de la consecuencia. La tripulación se adaptó rápidamente. Siempre lo hacían. La minería exige ese tipo de resistencia. Pero adaptación no es lo mismo que aceptación, y Parker podía sentir la diferencia en el aire.
El trabajo era eficiente, casi quirúrgico. Menos cháchara, menos conversaciones paralelas. Una concentración que rozaba la moderación. La temporada, al menos sobre el papel, volvía a estar en marcha. Los totales de oro empezaron a estabilizarse. El tiempo de inactividad descendió. El suelo redirigido y reformado empezó por fin a ceder lo que antes se le resistía. Desde un punto de vista puramente estratégico, la decisión de Parker funcionaba. Los números la validaban. Las hojas de cálculo confirmaban lo que el instinto le había dicho en las frías horas de la noche. Eso debería haber bastado. Pero el liderazgo rara vez se satisface solo con pruebas. Mientras Parker recorría el lugar aquella mañana, notó cómo le seguían los ojos. No con resentimiento, sino con una conciencia recalibrada. La tripulación no esperaba que la tranquilizaran. No estaban enfadados. Estaban ajustando sus expectativas sobre cómo funcionaba esta operación bajo presión. Habían aprendido algo sobre Parker. Él no hacía crowdsourcing de la urgencia. No retrasó la acción decisiva. Y cuando lo que estaba en juego era más importante, actuó solo. Ese entendimiento se instaló silenciosamente, remodelando las relaciones sin que nadie necesitara nombrarlo. En La Quimera del Oro, el liderazgo se define a menudo como la confianza bajo el fuego. Lo que las cámaras rara vez captan son las consecuencias emocionales, los cambios sutiles que siguen a las decisiones difíciles mucho después de que haya pasado la crisis inmediata. La mañana siguiente es cuando se producen esos cambios. Parker los sintió. Se encontró hablando más deliberadamente, consciente de que cada palabra tenía ahora un peso añadido. Las instrucciones se recibían limpiamente, sin rechistar, pero también sin la fácil familiaridad que antes las suavizaba. El respeto se había profundizado. La conexión se había diluido. Se preguntó si no sería simplemente el coste del liderazgo a este nivel. La tripulación, por su parte, empezó a actuar con mayor conciencia de sí misma. La iniciativa no desapareció, pero se redujo. La gente comprobaba las suposiciones con más cuidado y asumía los riesgos con mayor cautela. Nadie quería que le pillaran desubicado en una dirección que podía cambiar de la noche a la mañana. No era miedo, era realismo. A última hora de la mañana, Parker se dio cuenta de otra cosa. Ya nadie cuestionaba la decisión. No había debates persistentes ni resistencia silenciosa. La tripulación había aceptado el resultado, aunque aún estuvieran procesando el método. Sin embargo, la aceptación no borró el impacto. El liderazgo había trazado una línea más clara. Esa línea aportaba eficacia, pero también reforzaba la soledad. Parker se quedó cerca del corte, observando cómo el oro se movía por el sistema, y sintió que se instalaba en él una contradicción familiar. Esto era por lo que había trabajado. Control, claridad, resultados. La temporada avanzaba, pero algo intangible había cambiado. Pensó en años anteriores, cuando el liderazgo se sentía más colaborador por necesidad. Equipos más reducidos, temporadas más cortas, decisiones tomadas al aire libre, porque no había otra opción. El crecimiento había cambiado eso. La escala exigía estructura. La estructura exigía autoridad. La autoridad exigía distancia. La mañana siguiente hizo que esa progresión fuera innegable. Más tarde, un miembro de la tripulación se cruzó con él y le dedicó una breve inclinación de cabeza. Respetuosa, profesional, nada más. Parker se la devolvió instintivamente, luego se detuvo, dándose cuenta de lo mucho que se había comunicado en ese único intercambio. No hostilidad, no aprobación, comprensión. Al final del día la operación había cobrado un nuevo impulso. El plan se mantenía. El impulso había vuelto. Desde fuera parecía una historia de éxito. Otro ejemplo de Parker Schnabel dirigiendo a su equipo a través de la adversidad con precisión y resolución. Y lo fue. Pero el éxito no niega las consecuencias. Esa noche, cuando el campamento se asentó de nuevo, Parker se encontró en el mismo espacio tranquilo donde se había tomado la decisión. Los números parecían mejores ahora. La presión había disminuido. La crisis inmediata había pasado. Sin embargo, el silencio se sentía más pesado. Comprendió por fin que el liderazgo no se define por el momento de la decisión, sino por lo que queda después, la forma en que la gente se mueve, la forma en que habla, el modo en que la confianza se reestructura en torno a nuevos límites. Parker no lamentaba la elección, pero reconocía lo que había supuesto. La mañana siguiente marcó el final de algo tácito.
la ilusión de que el liderazgo podía ser a la vez absoluto e íntimo. La tripulación le seguiría. Trabajarían duro. Respetarían su autoridad. Pero también recordarían que cuando la noche era más larga y las apuestas más altas, la decisión se había tomado sin ellos. Ese conocimiento no debilitó la operación, sino que la hizo madurar. Y Parker Schnabel, en el centro de todo, aceptó que la madurez conllevaba un coste más silencioso, una que ningún total de oro podría medir, pero que todo líder acaba pagando. Porque algunas decisiones no acaban cuando sale el sol, sino que empiezan ahí. Si la decisión que tomó Parker Schnabel a última hora de la noche le pilló desprevenido, no es el único. Estos son los momentos que definen la fiebre del oro, las decisiones que no se ven, la presión silenciosa y el coste real del liderazgo. Si quiere más inmersiones profundas en los movimientos de poder entre bastidores, las crisis personales y los puntos de inflexión que lo cambian todo, asegúrese de que le gusta, se suscribe y se queda con nosotros. La próxima decisión siempre está más cerca de lo que parece.